Bien, hermanos, en esta noche vamos a proseguir con lo que venimos haciendo domingo tras domingo. Lo que nosotros estamos haciendo, más que mensaje, son estudios bíblicos, tratando de enseñar cómo interpretar un texto bíblico sin romper con el contexto ni romper el pensamiento del autor. Es muy difícil poder interpretar el verso bíblico aislado sin romper el pensamiento del autor, porque el contexto bíblico es el que nos ilustra o nos enseña, nos arroja luz de lo que el autor quiere decirnos en el pasaje bíblico. Entonces, estos son más que mensajes, estudios bíblicos de cómo interpretar el texto bíblico aislado de su contexto sin lesionar el contexto ni romper el pensamiento del autor. Sabemos que no es fácil, pero lo hemos estado logrando porque estamos desglosando el texto bíblico palabra por palabra sin lesionar para nada su contexto. Además, estos son estudios bíblicos, lo que podemos llamar exégesis de las Sagradas Escrituras, ya que estamos haciendo énfasis en el original de las Escrituras en casi todas nuestras exposiciones. En esta noche vamos a estudiar el verso 5 del capítulo 2 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 2, verso 5 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Este verso bíblico dice: pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira. Atesora para ti mismo ira, para el día de la ira, en la revelación del justo juicio de Dios. En los primeros 5 versos de este capítulo 2 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, encontramos donde el apóstol acusa a aquellos que condenan a los que hacen algo y ellos a la vez hacen lo mismo. Pero ese juicio no viene solamente para aquellos que tienen estas actitudes, sino para aquellos que menosprecian la paciencia de Dios, hacen caso omiso a sus pecados, también caen en el terreno de impenitente y también van incluidos en este juicio. Este juicio comienza: pero por tu dureza. Vamos a analizar palabra por palabra. Pero esta palabra introduce la causa o la razón del juicio de Dios. Pero, como diría el famoso teólogo y gran maestro de quien más he aprendido, Irán Al-Mirudis, donde él dice que este es un pero que vale, y que la idea de este pero es simple y llanamente, él dice que es en vista de, en consonancia con y a causa de. Entonces, tenemos aquí frente a nosotros un texto bíblico rico en contenido y que lo vamos a analizar pausadamente para que usted pueda entender lo que significa este verso bíblico.
Aquí aparece la palabra por tu dureza. La palabra por tu dureza. La palabra por tu dureza, la palabra dureza, viene del término griego escleroteta, que quiere decir insensibilidad y terquedad. Eso es lo que es sinónimo de insensibilidad y terquedad. Para los que llevan anotaciones, esta palabra se escribe con S en comienzo, no con S, sino con S, escleróteta, y no se escribe con C, sino con K de kilómetro. Escleróteta, y tiene acento en la A. Y habla del endurecimiento. Y eso es lo que enseña el Señor Jesús en el capítulo 19 de Mateo y verso 8, y el Evangelio según San Marcos, capítulo 10 y verso 5. Cuando le preguntan al Señor por qué Moisés permitió darle carta de divorcio a vuestras mujeres, Cristo le dijo, por la dureza de vuestros corazones. Él permitió o dio este mandamiento, pero en principio no fue así. La forma compuesta de esta palabra es la palabra esclerocardia, que tiene que ver más con el endurecimiento de la voluntad. Endurecimiento de la voluntad, incredulidad y blasfemia. Ahí se añade la palabra esclerocardiano. Del griego es un juego de unas 4 palabras que están allí involucradas para demostrar la dureza del corazón de las personas. Esclerocardia, que también se escribe con K de kilómetro en ambas partes, tanto esclero como cardia se escribe con K de kilómetro y con S al comienzo. Y esto es lo que aparece en el capítulo 19 y verso 9 del libro de los Hechos. Allí cuando el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio según el verso 8 del capítulo 19, verso 8 y 9, y dice que algunos no creyendo, endureciéndose y maldiciendo el camino delante de la multitud. Esto es endurecimiento del corazón. Está la palabra eclerunontu. Este sí se escribe en comienzo con ES, esclerunonto, pero también con K de kilómetro. Y todo esto tiene que ver con el endurecimiento del corazón de las personas. La otra parte de este verso bíblico dice, por tu endurecimiento, el endurecimiento de tu corazón. La palabra corazón aquí es sinónimo de el asiento de las emociones, de la voluntad, de los deseos, de la mente, etc. La palabra corazón en la Biblia, en varios pasajes bíblicos, aparece como el yo de la persona, el ego de la persona. Endurecimiento de tu corazón endurecido. La otra parte de este verso bíblico, y no arrepentido, no arrepentimiento. Aquí habla de personas que pecaron y no se arrepintieron. Cuando nosotros buscamos en 2 de Corintios capítulo 12, verso 21, encontramos allí donde el apóstol Pablo se lamenta por algunos de los corintios que habían cometido pecado y no se habían apartado de ello. Y el apóstol dice allí, quizá tenga que llorar por algunos que han cometido pecado y no se han apartado, no se han arrepentido de su inmundicia y de la fornicación y de su lascivia que han cometido. En el verso 21 del capítulo 12 de Apocalipsis, el Señor se queja también de una mujer llamada Jezabel de la iglesia de Tiatira. Dice que enseñaba a los siervos de Dios a comer lo sacrificado a los ídolos
y también lo enseñaba a fornicar. Dice, le he dado oportunidad para arrepentirse, pero no ha querido arrepentirse de su fornicación. Quiere decir que eran impenitentes pecadores. No se arrepintieron. El asunto no es caer, sino quedarse en el suelo. Esta gente cayeron y persistieron. No fueron penitentes. Llegaron a la impenitencia, y por eso aquí el apóstol Pablo habla de esta manera y el Señor Jesús también le habla de esta manera. La otra parte de este verso bíblico dice que atesoran para sí mismos ira. Atesoran. Atesorar significa pues reunir, guardar, ir acumulando, guardando. Eso es atesorar. El Señor dijo en el capítulo 6, allá en el verso 20, el capítulo 19, verso 21 del Evangelio según San Mateo, dice, no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan. Haced tesoro en el cielo donde no hay polilla, ni orín, ni ladrones. Y le dijo al joven rico, Mateo capítulo 19 y verso 21, le dice al joven rico, ve y vende todo lo que tiene y haz tesoro en el cielo y ven, sígueme. Pero como dice el apóstol Pablo, hay muchos que atesoran lo contrario a lo que Cristo dijo. Atesoran. La maldad que uno realmente atesora traerá las consecuencias funestas sobre aquel que lo hace. Gálatas, allá en el capítulo 6, versos 7 y 8, el apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. En el capítulo 7, verso 8 del profeta Oseas, él dice allí también, porque sembraron viento y torbellino segarán. Segarán tornado. Dice, y su espiga no hará mies, y si la hiciere, extraño la comerá. Quiere decir que ellos sembraban, y si la espiga de las cosas que sembraban se llenaban, venían los merodeadores en bandas armadas y saqueaban las propiedades y se quedaban ellos muertos de hambre. Ustedes buscan en el capítulo 6 del libro de los jueces, verso 1 adelante, encuentran allí a Gedeón que estaba recogiendo el trigo para esconderlo en cueva, porque venían los merodeadores y se llevaban todo lo que habían sembrado, e Israel iba empobreciéndose. Pasaban el año cultivando una cosecha y luego entonces venían aquellos bandas armadas de merodeadores y saqueaban las propiedades y solamente dejaban la tierra. Entonces Gedeón estaba preparando en cueva las cosas, su cosecha, para esconderla. Por lo que dice que sembraron viento y torbellinos segarán, y su espiga no hará mies. O sea, la cosecha no se darían, y si se dieran, en caso de que se dieran, extraño la comerían. Vendría alguien y se la llevaría. Entonces, la maldad que uno acumula realmente va a repercutir con funestas consecuencias en contra de uno mismo. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Pero dice que lo segará para uno mismo. Es una siembra que uno mismo tendrá que coger. Y eso realmente es lo que acabamos de citar en Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos atesorando? ¿Qué es lo que estamos nosotros guardando? ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué será mi cosecha? Cada semilla se reproduce según su género. Y si nosotros sembramos mala semilla, tendremos mala cosecha. Entonces debemos preguntarnos qué es lo que estamos sembrando, qué es lo que estamos atesorando y a dónde lo estamos atesorando. Porque si es aquí en la tierra que lo estamos atesorando, aquí se quedará. Aquí tendremos que dejarlo, porque dice en 1 de Timoteo, capítulo 6 y verso 7,
que sin duda nada trajimos a este mundo y nada podemos sacar de él. De ese amargo tuyo, Cicerón, mientras más tú tienes, más tienes que dejar cuando te vayas. Entonces, vivimos acumulando cosas en la tierra y atesorando cosas, pero ¿tenemos algo atesorado en el banco de la gloria? Esa es la pregunta que queremos dejar en mente de los hermanos y los amigos en esta noche. ¿Estamos nosotros depositando algo en el banco de la gloria? ¿O estamos atesorando solamente para esta vida que es incierta y que podemos tenerlo todo y al final de cuentas no tener nada? Mateo capítulo 16, allá en el verso 24 en adelante, Cristo dijo: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay forma de recompensar a Dios por nuestras almas, porque ¿qué podemos darle nosotros a Dios? En el Salmo 24, verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. El profeta Jehová, ya en el capítulo 2, versos 7 y 8 dice Jehová: mía es la plata y mío es el oro. Todo es del Señor. Nosotros somos administradores aquí en esta tierra, pero a la larga todo lo tenemos que dejar. Entonces, tenemos que verdaderamente atesorar en el lugar donde nosotros vamos a morar. Pero no se detiene ahí este verso bíblico. Lo dice aquí que atesora para ti mismo, pero ¿qué? Ira. La palabra ira viene del término griego orge. Tiene acento en la E. Así se escribe a sí mismo. O-R-G-E. Orge, con acento en la E. Y aparece 36 veces en el Nuevo Testamento. Y 30 de ellas se asocian con Dios. La ira de Dios es simplemente, la ira es sinónimo de venganza, de recompensa que Dios hace dándole a cada uno lo que es suyo. Eso es lo que dice Romanos en el capítulo 2 y verso 6. Lo dice bien claramente, que Él pagará a cada uno conforme a su obra. Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 10 dice que es necesario que cada uno de nosotros comparezca ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno conforme a lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estimado oyente, este es un tiempo de siembra. Es sembrando que estamos, pero ¿qué será la cosecha? ¿Estamos sembrando nosotros para ira? El apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a los tesalonicenses, ya en el capítulo 2, versos 15 y 16, él dice: ellos, refiriéndose a los judíos, mataron al Señor Jesús y mataron a su propio profeta y persiguen a todos los hombres. Y también nos quieren impedir a nosotros de que le hablemos a los gentiles para su salvación. Dice: y así colman ellos realmente la medida de su pecado, y por eso vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ellos se opusieron siempre a los predicadores, está hablando de los judíos, persiguieron a los predicadores, mataron a los profetas y mataron al Señor Jesucristo también. Y el Pablo dice que así ellos colman verdaderamente la medida de su pecado. Hay mucha gente que está colmando la medida de su pecado también en este mundo, pero están sembrando viento y van a cosechar tempestad, y van a la ira de Dios. Vendrá sobre ellos. La Biblia dice en el capítulo 3, verso 36 del Evangelio según San Juan: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios está airado con el pecador, y lo único que puede apaciguar esa ira y librando de ella es Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, allá en el verso 10, el apóstol Pablo dice: y esperando desde los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, por medio del cual también nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Y esa ira que viene no es cosa
pequeña. La palabra del Señor revela cómo será eso. Segunda de Pedro, allá en el capítulo 3 y verso 10 hasta el verso 12, lo dice claramente: porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Pero nosotros esperamos, según la promesa, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Entonces, estimado hermano, aquí no hay futuro. El futuro está solamente en Jesucristo. Aquí no hay futuro. Esta tierra está sentenciada a pasar por el fuego de purificación en el juicio venidero. Entonces, aquí habla de la ira de Dios. Están amontonando ira para sí mismos, y esa ira no se hará esperar, porque viene realmente como torbellino. Eso es lo que dice el Salmo 110 y verso 5. En forma bien clara, dice: Él está a tu diestra y quebrantará a los reyes de la tierra en el día de su ira. En el día de su ira, el día que viene, es el día en que el Señor llamará a cuenta a los malos para arreglar cuenta con ellos. Quiere arreglar cuenta ahora. Isaías capítulo 1, el verso 18, dice: venid y estemos a cuenta, dice Jehová. Y si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, y si fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Él está llamando ahora a la gente a que se detengan, hagan un alto en su vida y piensen dónde van a pasar la eternidad y cómo escapar de la ira venidera. Jeremías capítulo 6 y verso 16 dice: así dice Jehová el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice: pero ellos dijeron: no andaremos. Y así está la gente en este tiempo. Dios está llamando a la gente a detenerse, a contemplar su vida y tomar una decisión y coger el camino correcto. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay solo dos caminos, no hay más, dos caminos solamente: el camino de la gloria y el camino del infierno. No hay lugar intermedio, como purgatorio o algo parecido. Son meras invenciones papales. No hay nada de purgatorio en ninguna parte. Solamente hay dos caminos. Mateo capítulo 7, ya en el verso 13 y 14, Cristo dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Más angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Son pocos los que entrarán, porque la gente quiere vivir en francachela, la gente quiere vivir una vida desenfrenada, pero es sembrando viento para cosechar tempestades, es sembrando, atesorando ira para el día de la ira, el día grande que viene, el día de la ira, del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Hay un día señalado para ese juicio. Cuando buscamos el capítulo 17, verso 31 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice: porque ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y justicia es darle a cada cual lo que le corresponde, a cada cual lo que merece. Verdaderamente, estimado hermano y amigo, que no hay forma de escapar de esta ira si no es por medio de Jesucristo. Eso fue lo que citamos hace algunos instantes a 1 Tesalonicenses capítulo 1 y verso 10. Esperando desde los cielos a su Hijo, el que resucitó de los muertos, a Jesús, por el cual nos libra de la ira venidera. Es la única forma de escapar y hacer la paz con Dios. Romanos capítulo 5 y verso 1 dice: justificado pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Romanos capítulo 3, versos 23, 24 y 25, la palabra del Señor nos habla claramente, porque dice allí bien claro: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, más siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por gracia sois salvos. No hay otra forma. No hay otra forma. Y el día de la ira, en la revelación del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. A esta palabra justo quiere decir que Dios pagará a cada cual conforme a sus obras. Y a este día que viene, que tiene varios nombres en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, en la segunda de Corintios capítulo 1, verso 14, se le llama el día del Señor. En segunda de Pedro capítulo 3, allá en el verso 10, se le llama el día del Señor también. Y en el verso 12 se le llama el día de Dios. El profeta Malaquías le llama el día de Jehová. Malaquías capítulo 4, allá en el verso 5, dice, porque viene el día de Jehová ardiente como un horno. Y dice, es un día terrible el que viene, el día de Jehová. Se le llama también el día de la ira, que fue el Salmo 110 que citamos hace unos instantes, y verso 5, donde dice que Él está a tu diestra y quebrantará a los reyes en el día de su ira. Pero también a esta se le llama el día del juicio. Mateo allá lo dice bien claramente. No hay forma de escapar de ese juicio. Lo dice claro la palabra del Señor, Mateo capítulo 11 y verso 22. Dice, será más tolerable el castigo para las ciudades de Tiro y de Sidón que para vosotras. Está hablando de ciudades judías que realmente vieron todos los milagros y todas las cosas que hizo Jesús y no se arrepintieron. Por eso dice, los ninivitas se levantarán en el juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y dice, la reina del sur se levantará, refiriéndose a la historia que está en el capítulo 10 de Primera de Reyes, del 1 al 10, de la reina de Sabat, que vino a ver la sabiduría de Salomón, y vino atraído por la sabiduría de Salomón. Entonces, el Señor dice que la reina del sur se levantará en el día del juicio y lo condenará a ellos, porque ella vino de lo más profundo, del lugar más recóndito de la tierra, atraída por la sabiduría de Salomón. Dice, y he aquí más que Salomón en este lugar, hablando de él. Entonces, no habrá forma de que ellos puedan escapar, ni que nadie pueda escapar evadiendo su responsabilidad, endureciendo su corazón. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti, Capernaum, que ha sido elevada hasta el cielo, pero hasta el Hades será postrada, porque Cristo vivió en Capernaum y vieron todos los milagros que hizo y todas las cosas que dijo que nadie había hecho ni nadie había dicho. Entonces, no hay forma de escapar de esa ira si no es por medio de su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, por quien también nos libra de la ira venidera. No hay otra forma. Se le llama justo juicio porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos capítulo 2, verso 6. Ahí está bien claro, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que ha hecho. Finalizamos preguntándote, amigo oyente, si en vista de que este juicio se avecina, ¿crees que vale la pena menospreciar la gracia de Dios y endurecer tu corazón? Te dejo esto para tu consideración. Dios te bendiga rica y abundantemente. Son mis deseos y oración. Este es vuestro hermano Gabriel Beltré, pastor de la iglesia de Damasco, en la comunidad de la Ermita, en el barrio La Milagrosa, y supervisor del concilio de Iglesia de Damasco en la República Dominicana. Que Dios le bendiga ricamente
y será hasta una próxima presentación.